No se olvide. Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con el programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y la misma se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del verso 21 hasta del verso 14 al 21. Mateo, capítulo 17, del verso 14 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generaciones incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén, oremos en este momento. Padre, gracias te damos. Nuevamente aquí estamos en el nombre de tu amado Jesús, glorificando y exaltando tu nombre, esperando que la misma gloria de Dios sea con cada uno de los televidentes, Señor, y con nosotros, Señor. Llénanos cada día más de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, y siempre estar confiados, Señor, con la seguridad, la certeza, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, la gloria y la honra es tuya, Señor. Te pedimos también que reprenda toda altimaña, todo lo que el enemigo quiera hacer, Señor, en la vida de los que están mirando y escuchando, Señor. Cúbrelo, Señor, y cúbrenos nosotros con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo con ustedes a través del programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Dios le bendiga. Por aquí su hermana Albania. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema central que tenemos es: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dimos lectura al capítulo 17 de San Mateo, del verso 14 al 21. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos también unas cuantas cartas, si nos da el tiempo, y algunas preguntas que nos han hecho. Pero antes queremos preguntarle a nuestros panelistas hoy: ¿qué se entiende por la palabra fe? En primer lugar, ¿qué ustedes entienden por fe? ¿Qué es fe? Amén. Sí, pastor y familia en la fe que nos está mirando y escuchando. Pues fe es saber que ustedes son nuestros hermanos porque tenemos un Padre que es espiritual y estamos confiando y creyendo en todo lo que la palabra está establecida. Creemos por fe y no por vista, creyendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos porque nuestro Padre puso en nosotros ese espíritu para que nosotros hoy creamos y vivamos para Él por fe. Amén. También aportando fe también es mismo Dios. Es a quien nosotros creemos y esperamos que haga la voluntad en nosotros. Una de las cosas como podemos nosotros entender de fe es de que Dios nadie lo ha visto, pero creemos en Él y sabemos que Él existe, que Él vive y que hacen promesas y todo lo que tiene para nosotros, para toda la humanidad, todo aquel que cree. Y como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Es creyéndolo, algo que no se puede ver, pero nos enseña que la fe es la certeza y la convicción. Dos palabras muy importantes que tenemos que tener nosotros: convicción y certeza en aquel que lo puede todo, aquel que vive y que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Esta es la fe, la que debemos nosotros tener para agradar no solamente a Dios, sino también esperar en las promesas de Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar algunos versículos aquí que dimos lectura. Por ejemplo, el versículo 14. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ok. ¿Qué ustedes pueden hablar sobre ese pasaje de ese padre que vino desesperado, vino angustiado, vino a la iglesia y la iglesia no pudo ayudarlo? ¿Qué ustedes pueden hablar conforme a la fe y este pasaje? Vemos nosotros aquí que los discípulos, aun que andaban con nuestro Señor Jesús, no tenían esa fe, esa convicción, esa certeza al cual nosotros creemos que Él lo puede todo. Este hombre vino y trajo a su hijo y no lo pudieron hacer. Oraron, como más adelante vemos nosotros lo que dice el capítulo 17 de Mateo, es porque nos falta fe. Y la fe, eso es lo que mueve, porque la fe no tiene que ser una fe tan grande, dice como un grano de mostaza, un granito de mostaza, es tan pequeña la fe, pero tiene que nosotros tenemos que creer. ¿Y qué fue el que no pudieron los discípulos? Porque primero hay una manera de que Dios se manifiesta con su poder, con su gloria, es que en unas oraciones, el que ora es que tiene que estar lleno de fe, de creer, el que lo puede todo, orar por los enfermos. Pero si nosotros no tenemos y oramos por alguien, no vamos a ver la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la convicción y la certeza que al orar por un enfermo y creyendo en Dios, que Él es el sanador por excelencia, lo puede hacer Dios. Puede hacer en el momento, puede hacer en la madrugada, en su voluntad de Dios. O sea, no podemos decir nosotros lo puede hacer en instante. También lo puede hacer, claro que sí, pero es en su voluntad. Orando y creyendo y la certeza de que Dios lo puede hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. También diría que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en ninguna otra persona, porque fue a través de Jesucristo que nosotros podemos ver esos milagros, no a través de otras personas. Pero muchas veces nosotros nos desenfocamos del plan y del propósito, entonces por eso no vemos los milagros, no vemos la sanidad, porque entonces tenemos ese espíritu de incredulidad. Y esto no es para incrédulos, esto es para personas que crean sin ver, sino caminar por fe, sabiendo que Dios está allí, que Dios está ahí contigo. Y eso es lo que puedo aportar. Amén. Bien, podemos mirar varios puntos esenciales aquí. Número 1, la enfermedad del muchacho. Ese es el primer paso que tenemos que mirar. No era toda clase de enfermedad, como la gente hoy en día tiene. 2, los discípulos trataron de orar por esta persona y no pudieron. Entonces, pero si miramos bien la descripción de lo que este tenía, vemos que era un demonio. Y ahí que está el problema cuando la gente no puede darse cuenta cómo y por qué orar. Y ahí es que viene la fe. Cuando hay una fe, recuerden que hay 3 clases de fe. Ya hemos dicho que está la fe salvífica, que es la fe de salvación. Cuando uno cree en Cristo Jesús, lo acepta, esa es salvífica, esa es solamente para salvación. Pero está la fe de los milagros, la fe que se cree, entiende, cuando la persona tiene un problema, o tiene una dificultad, o tiene enfermedades, esa fe hay que tenerla, como ustedes dijeron, ya sea la persona que está enferma, como la persona que va a orar. Pero está entonces la otra fe, que es la fe personal. Esa fe personal es la que uno tiene cuando uno se monta en un avión, se monta en un carro, y cuántas cosas uno cree que va a llegar al otro sitio. Basado a esa fe, es entonces cuando tenemos una creencia. Ya no es por salvación, sino por creencia. Por ejemplo, una religión. De su creencia es esta. Entonces, por eso Pablo dice aquí también que la fe es imposible agradar a Dios si no tenemos ¿qué? Fe. La fe. Que se no está hablando de salvación, sino ahora de una certeza, de una convivencia, de lo que uno está esperando, de lo que uno quiere. Dice aquí que era lunático. Y a ser lunático, dice que muchas veces que lo metía a diferentes lugares. En fuego y agua. Hoy en día no está pasando la misma cosa. Sí. ¿Cuántos padres, madres no vienen por sus hijos? Que sus hijos son rebeldes, que sus hijos no los respetan, que sus hijos no se someten. Y la iglesia trata de orar y esta cosa, pero el muchacho sigue igual. ¿Por qué? No hay fe o no hay poder. ¿Pero por qué? Porque, como dice la palabra de Dios aquí, lo que leímos nosotros los discípulos, oraron por algo, pero no pudieron discernir de cuál era lo que tenía el Ese es muchacho. el problema. Porque estamos orando sin saber qué es lo que está motivando al muchacho. Exacto. Son demonios, queridos padres, ustedes que están mirando el programa.
muchas de las cosas de sus hijos son malicias que lo atormentan. No estamos diciendo que tienen demonios dentro, sino que lo atormentan, que lo controlan. Hay otros que lo tienen dentro, pero estos muchachos que son rebeldes, que usted se casa a decir las cosas, son influencias que tienen en la mente, son influencias que lo están controlando, y entonces hay que reprender. Entonces ahí que está el punto. Hay que saber reprender. Se puede orar, pero hay que reprender y hay que echarlo fuera. Entonces la diferente cosa. Aquí los discípulos no pudieron porque estaban orando. Y en este caso no era para orar. Okay. Era para reprender. Era para reprender, porque era una malicia. Vamos a mirar cuando Jesús viene aquí. Amén. ¿Entiendes? O sea, hay que entender, queridos padres, queridos pastores, tenemos el mismo problema hoy en día en los hogares, en la familia, en las iglesias, en las calles. La misma policía no da abasto, ¿entiendes? Y tienen que hacer muchísimas cosas y el muchacho no se aquieta porque es lunático, que por un momento está ¿cómo? Bien. Bien, y por otro momento ¿cómo está? Tiene un cambio diferente. Tiene un cambio. Entonces, ahí hay que saberlo. Si es como si fuera, aquí le llaman bipolar, ¿me entiendes? Pero en real es un demonio. Porque es que lo cambia, ¿entiendes? Entonces Jesús se dio cuenta inmediatamente y Jesús no oró. Jesús reprendió. Mire bien, léase ese versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. ¿No dice que oró? No. Reprendió. Entonces ahí es el punto clave para que la fe se ejecuta. Hay que saber cómo orar, o cómo reprender, o cómo liberar. Y por eso estamos haciendo muchísimas cosas y muchos gritos. Y no se hace nada por cuanto no tenemos discernimiento de espíritu. Ahí es que funciona ¿qué? La fe. Sin fe es imposible Agradar a Dios. Muy bien, ahorita continuamos con eso porque tenemos una cuarta pregunta también, porque es que hubo un predicador, me reservo el nombre, y la persona que me escribe haciendo la pregunta, dice que por qué hay tantos predicadores y gente que viven orando y que hacen y cogen el micrófono y cuantas cosas, pero cuando vienen y traen a la persona enferma o endemoniado, no pueden echarle el demonio ni pueden sanarlo. Y las personas que están administrando ahí hacen muchísimas cosas y hacen más bulla que lo que se ve el resultado entre la persona. ¿Qué por qué? ¿Cómo puede darle la explicación? Amén. Gracias. Sí, es muy importante y para todos los televidentes que ven este programa es de mucha ayuda porque lamentablemente en estos tiempos que se escuchan muchos predicadores, se presentan de la cual ellos quieren presentarse primero y hacer un show, a darle un espectáculo, puedo decirle yo, a las personas que están en una congregación, pero en realidad primeramente no hay poder del Espíritu Santo, porque al haber poder del Espíritu Santo no se hace nada si no, Dios no lo permite, si el Espíritu de Dios no lo lleva a uno a hacer lo que tiene que hacer, y tampoco no necesita que gritar, no se necesita que empujar, porque está el discernimiento de espíritu, la cual Dios lo da a todo aquel que lo busca, aquel que todo lo anhela, todo aquel que lo busca ¿para qué? Para cuando momentos se presenten estas situaciones, sepa uno orar por qué va a orar. No solamente, como decía el pastor, muchos gritan, muchos brincan y todo, y cuando las personas se acercan, regresan igual. ¿Por qué? Porque no ha habido una sanidad, no ha habido una liberación, porque hay para sanidad, hay para liberación, y hay también para salvación, y todo eso no lo entendemos. ¿Pero por qué no lo entendemos? Porque no tenemos el discernimiento de espíritu, y es necesario, amigos televidentes, predicadores de la palabra de Dios, tenemos que discernir. Cuando traen una persona, cuando se ora, el mismo Espíritu de Dios nos da la convicción, nosotros, ¿por qué vamos a orar? ¿Qué es lo que Dios nos coloca en nuestra boca para nosotros orar? No solamente orar y empezar a reprender cuando es el momento de liberación. Tenemos que entender, aquí nos lo explica Dios, nuestro Señor Jesús, cómo lo debemos hacer. Él no oró, Él no vino, sino que reprendió, porque tenía el Espíritu de Dios diciendo, esto no es para orar este momento, es para reprender este demonio. Y es necesario tener nosotros el discernimiento de espíritu para poder no tener que hacer un show delante de todas las personas, sino saber, y Dios hace la obra. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. También la palabra del Señor dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. Hay muchas personas que llegan a la iglesia como espectadores
otras personas van a ver si es verdad lo que está pasando. Otros van a criticar, otros van a ver las buenas obras, otros van a recibir su milagro, a ir con un corazón disponible y creer. Yo en verdad no me gusta justificar o defender a ninguna persona que grite, que salte, que patalea, porque el Espíritu en verdad, Él es ordenado. Pero cuando Él toca a una persona, se manifiesta de diferente manera. So hay que respetar eso en una manera. Y también dice su palabra que hay géneros que salen, pero con ayuno y oración. Si la persona no está preparada, pues entonces se manifiestan ciertas cosas que a veces tú te cuestionas. O si tú estás en el Espíritu, tú puedes discernir si son show, como dice el hermano, o si son personas que quieren solamente aparentar una cosa, una imitación. Pero vamos a orar por esas personas, ¿verdad? No vamos a ser juzgadores. Vamos a orar para que cuando las personas lleguen a la iglesia, lleguen con esa actitud de recibir, de ser sanado, de ser liberado, y no con ese espíritu de Caín o ese espíritu de criticar, porque a eso no nos ha llamado Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bien, querido hermano, gracias por la pregunta que nos hiciera. En primer lugar, tenemos que tener en mente que mucha gente no son educados y por eso gritan, ¿entiende? Delante de los demás. En el contexto, cuando se está predicando, hay un orden. Dios ha establecido un orden. Entonces, mucha gente no tiene, o tal vez no han ido a un seminario, no le han enseñado, ¿entiende?, cómo se va a utilizar. En segundo lugar, falta de sabiduría. Porque los demonios no se van por gritos. Hay que decirlo sin criticar, no se está criticando, pero hay que decir la verdad. Amén. Los demonios no se van por gritos. Es por autoridad, es por poder de Dios. Amén. Los mismos discípulos aquí no pudieron y lo dijeron. Por ejemplo, miremos aquí el versículo 19, como dice. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Ok. Ajá, termínalo. Y nada os será imposible. Te ve, cuando tenemos el orden y el poder del Espíritu Santo, o sea, no tenemos que tener una fe gigante. Simplemente con creer en Dios. Amén. Y por ese poder que mora en nosotros, le podemos decir aún a este monte, quítate, y se va a quitar, como dice aquel Señor. Entonces, el otro punto, querido hermano, que necesito la pregunta, es que la gente cree que por el griterío va a haber entonces el entusiasmo y eso va a efectuarse. Porque hoy en día usted sabe que si usted grita, la persona va a actuar y va a haber movimiento. Entonces están acostumbrados a hacer esas cosas. Entonces hay que establecer un orden de Dios. Ahora viene el momento que tal vez usted grita y habla recio. Por ejemplo, yo hablo recio. Yo hablo recio. ¿Entiendes? Y cualquier gente que está pensando como que yo estoy enfogonado, pero no es eso, no. ¿Entiendes? Entonces, el punto aquí es la educación para reprender. ¿Te ves? Que no se tiene una educación espiritual. Y la gente ya está acostumbrada a hacer estas cosas para poder entonces hacer movimiento. Por ejemplo, usted puede verlo también en la música. Cuando le dan a la guitarra, todo lo que da esas cosas, la gente comienza a moverse una cosa, ya de que eso es poder. No es poder nada, es la música que está haciendo esas cosas, porque nosotros tenemos nervios, ¿te ves? Y en el nerviosismo cuando usted le da, y más si tenemos un ritmo latino, imagínese. Santo, aleluya. Pues hay movimiento. Así es. Pero es que eso no es poder, ¿me están entendiendo? No es poder. Entonces hay mucha falta de educación, de entrenamiento, que muchos predicadores, que muchos hermanos que van surgiendo, tal vez los pastores no han tenido el tiempo suficiente para coger a estos muchachos y capacitarlos. Oye, pues es falta de instrucción. Por eso que el maestro, antes de enviarlo, lo instruyó. Y mira, aquí a sola lo llamó y le dijo cuál es el problema que está pasando. Es esto y esto y esto y esto. Pues yo estoy seguro que los discípulos comenzaron ahí a cogerlo por todas partes, ¿entiendes? Y a gritar y a cosas. Porque esto no es por poder así. Esto es por poder de qué? Del poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, créame, querido hermano. Ahora, el otro punto esencial, ¿entiende? Y es muy importante que usted lo entienda, es que hoy más que nunca se necesita discernimiento de espíritu. Por ejemplo, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Te ve? Orar no es hablar a la gente, porque a veces mucha gente que se pone a hablar a Dios y hablar a la gente.
No. Cuando usted está orando, está orándole a Dios. Y a Dios se le ora en 5 formas. Número 1, adoración. Primero, antes de usted venir ante Dios y pedir, no, adore a Dios primero. Segundo, tiene usted que ser agradecido, darle gracias a Dios por todo. Tercero, alabar el nombre de Dios. Cuarto, entonces interceder y rogar. ¿Debe? Y quinto, peticiones. Entonces, cuando usted viene ante la presencia de Dios a orar, no le hable a la gente, háblele a Dios. ¿Entiende? Y hable en su idioma que usted habla, porque Dios conoce todos los idiomas. ¿Usted me entiende? Al usted hablarle a Dios, va a haber una reverencia, va a haber una atención. Usted va a orar por la persona, ¿usted ve? Va a orar por la persona, pero le está orando ¿a quién? A Dios. A Dios, no a la persona, porque no está reprendiendo. Cuando ha reprendido, ¿a quién se está reprendiendo? ¿A la persona? No. ¿A quién? Al demonio que está, al espíritu. ¿Usted ve? ¿Qué es la diferencia cuando se aprende eso? Mire bien, cuando usted ore, órele al Padre, no le ore a este muchacho, a la persona que está ahí. Mira, Señor, que esta persona tiene esto. No, usted está orando a Dios, no a él, no a esa persona. Ya Dios sabe lo que usted tiene. Antes de usted pedir, ya el Señor sabe. Comience adorándolo. Comience alabándolo. Comience dándole gracias, gratitud. Entonces ruego. Y el otro punto es que cuando es para liberar, entonces ya te habla con las personas. ¿Ves? Porque ahora va a liberar. Primero es que reprensión, pero aquí es que liberar. ¿Quién está atado? La persona. La persona. Entonces tenemos que liberar a esta persona. ¿Y cómo entonces? Se habla con la persona. ¿Debe dónde? Ahí que te dice, ok, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué tú quieres que diga? Repite conmigo. ¿Usted ve? Usted está aquí, liberando a la persona. Entonces hay que aprender esas 3 áreas, créalo. Número 1, cuando es reprensión, ni siquiera se toca a la persona. Te estás reprendiendo porque es una malicia. 2, cuando usted está orando a Dios, es a Dios que está hablando para que Dios haga la obra en esta persona, ni tiene que preguntarle, porque usted está hablando a Dios, Dios sabe lo que tiene. Y Dios le va a dar discernimiento de espíritu a usted para que usted entonces le diga, vea qué es lo que tiene esta persona. ¿Sí? Es bien fácil eso. Y tercero, ¿entiende? Cuando va a liberar, dialogue con la persona. Va a ver los oídos, usted diciendo ¡ay! Para que todo el mundo escuche lo que usted está diciendo. No. Dialogue con la persona solamente, a ella sola. Dígale lo que Dios le está diciendo. Ese es el punto de saber utilizar. Se llama orden, se llama educación. Por eso es, querido hermano, que muchísimas personas, tal vez por falta de sabiduría, por falta de cosas, hacen esas cosas. Como dijera la pastora ahorita, no tenemos que criticarlo, pero sí hay que traerlo a la atención. Hay que dejar de saber estas cosas, que es una normalidad que está fuera de lugar. Y Dios se va a glorificar. Oremos por ellos y oremos también por nosotros mismos, para que nosotros también aprendamos a hacerlo, porque muchas veces decimos las cosas y no las ejercemos. Y tenemos que hacerlo también nosotros. ¡Y a su nombre! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, tenemos otra pregunta. Y esta la hace un joven. Y este joven nos pregunta que si en nuestro tiempo todavía se puede diezmar. Porque en la iglesia de él diezman y todo, pero él escuchó un programa y dice que no. La persona que es predicador dice que eso era para el tiempo de la ley y que ya en nuestro día no se puede diezmar y que la iglesia está forzando a la gente, ¿entiendes? Y le está robando el dinero. Que si eso es verdad o no, porque está confundido. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, también aportaría que mucha gente se llevan que eso es en el Antiguo Testamento, pero nosotros servimos a un Dios que es de ayer, de hoy, de todos los siglos. El mismo Dios de ayer, ¿verdad? El mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y muchas personas se llevan de eso. Pero sí la palabra del Señor dice que nosotros le robamos al Señor, dice en el libro de Malaquía, y en que le hemos robado en nuestros diezmos y ofrendas. Entonces eso está muy claro allí cuando el Señor nos dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros le estamos robando, porque a veces somos mezquinos y cogemos de la palabra lo que nos conviene. Entonces el dar, no nos gusta dar, pero Dios dice que Él bendice al dador alegre. Dios nos da a nosotros para que nosotros bendigamos a otros. Y cuando tú comienzas a entender las leyes y los mandamientos del Señor, pues ya tú vas a ver que es una bendición que Dios te da. Y es un privilegio poder diezmar, porque cuando uno lo hace, pues Dios abre la ventana de los cielos. Pero tú tienes que estar bien, porque también si tú das tu ofrenda y tú estás mal con tu hermano, Dios no mira eso. Tienes que poner tu ofrenda a un lado y reconciliarte. Esto no es, déjame dar 100 pesos para que Dios me multiplique 1000. Eso no trabaja así. Tú tienes que trabajar por fe, creyendo, pero teniendo una vida en orden, una vida que le agrade al Señor, siguiendo todos sus mandamientos y
cumpliendo con lo que ellos dicen. Entonces tiene que amar al prójimo, tiene que diezmar, tiene que dar, tiene que bendecir para que tú veas la mano de Dios obrar en tu vida. Amén. Amén. Primeramente, en el libro de Ageo dice que mío es la plata y el oro. Dios no necesita de nosotros, de nuestro dinero, de lo que nosotros ganamos. Primeramente eso quiero que entiendas, joven, porque a veces nosotros decimos al dar dinero, al darle a Dios, lo vamos a recibir más. Dios no se compra con dinero. Dios, dice la palabra de Dios que si amamos a Jesús, si guardamos sus mandamientos, tenemos que entender. Pero te hago esta pregunta por la cual dice un predicador, pero que el Antiguo Testamento se da, como dijera la pastora, Dios sigue siendo lo mismo. Él no hay una mudanza o de variación. Él sigue siendo lo mismo. ¿Qué nosotros nos toca que hacer? Hacer lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. No que alguien me diga para qué le sirve, por qué dan o roban. Sí, es cierto. Estamos viendo en muchos lugares de esta tierra que muchos pastores abusan o se aprovechan de este dinero que es para pagar luz, para pagar el local, en diferentes formas. Si nosotros no investigamos qué es cuando se tiene una iglesia, qué los gastos que hay, entonces no nos preocuparíamos en saber qué hace el pastor con el dinero, porque sabemos que hay una inversión, hay que pagar muchas cosas que lleva en lo que es tener una congregación o una iglesia. Y otra, si el pastor toma el dinero de lo que se da, nosotros tenemos que orar porque Él tendrá que rendirle cuenta a Dios. ¿Qué me tengo que preocupar yo si el pastor lo gaste de una forma? Él tendrá que darle cuenta a Dios. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios, pero si me preocupa más de lo que hacen, porque muchos estamos en estos tiempos también pensando que hacen tanto el dinero, tanto que se da, que hace el dinero, que nos toca que nosotros orar, nada más orar, y si el pastor hace de una forma o los líderes toman el dinero de otra o lo invierten de otra forma, nosotros seguimos orando y dando. Pero recuerda, joven o hermano que ha hecho esta pregunta, que si debemos de diezmar, tenemos que diezmar porque la palabra de Dios lo dice. Pero lo dice la palabra de Dios. Es que a veces nosotros, como decía también la pastora, nos conviene, tomamos la palabra de Dios lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, entonces lo ponemos de otra forma, como diciendo. Por eso daba la cita, que en el libro de Ageo dice Dios mismo, mío es la plata y el oro. O sea, del dinero que viene, que recibe nosotros, Dios lo permite. No es que nosotros de nuestra propia fuerza obtenemos ese dinero, no. Dice Dios, mía es la plata y el oro. Es de Él todo lo que está en esta tierra y de que Él nos da a nosotros. Pero nosotros tenemos que entonces entender que dice, hay que darle. ¿Pero qué? Para pagar luz, pagar gas, mucho lo que es gasto que hay. Pero veo la preocupación en que, ¿qué hacen con el dinero? O que ya no se puede, no se tiene que diezmar. Claro que se tiene que diezmar, porque la palabra lo dice de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Amén. Querido joven, gracias por tu pregunta. Y no sé, tú dices que está confundido porque una gente dice una cosa y no dice otra cosa. Tú no tienes que estar investigando. Mi pregunta para ti es, ¿has tenido tú un encuentro con Dios? ¿Honra tú a Dios? La Biblia, eso es lo que dice. Vamos a leer, que es muy importante, vamos a Deuteronomio. Primeramente vamos a mirar allá, Deuteronomio, en el capítulo 12, del verso 10 en adelante. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos
en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerá tus holocaustos. Ok. Usted se puede seguir leyendo esa cita. ¿Te ve? Cuando nosotros servimos a Dios, está diciendo que donde nosotros estamos alimentándonos, donde Dios nos ha puesto, donde nos están instruyendo, ahí llevamos nosotros lo que Dios dice. Ahora miremos el otro punto que está en el capítulo 10, del verso 12 en adelante del mismo libro de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ok, ¿te ves? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, que lo honre, que lo ame, ¿te ves? Y que guarde su mandamiento. Ahora, el otro punto es que el diezmo no comenzó con Moisés. El diezmo comenzó con los hijos de Adán, con Adán. Adán enseñó a su hijo, a Caín y a Abel. Y ellos trajeron ofrenda, trajeron a Dios lo que Dios decía. ¿Sí? Luego pasó en Abraham. ¿Sí? Después de Abraham pasó en Isaac. Después de Isaac pasó en Jacob. Y entonces entró ya a toda la tribu de Israel y comenzó entonces todo el pueblo, y solamente a los hijos de Dios que pueden tener este privilegio. Luego vino la ley porque se estaba violando. El mismo Jesús también lo dice. Ese es el punto. Todavía en el Nuevo Testamento Jesús lo dice. Vosotros diezmad y vienen al templo, pero no oran a Dios, sino que oran por el templo y cuantas cosas y por la ofrenda. ¿Por qué no oran a Dios? O sea, dándole gracias a Dios. Ahora, el error está, querido joven, es que muchos pastores o muchas personas o muchos líderes instruyen y dicen que tienes que dar para que Dios te dé. Y ahí está el problema. No. Nosotros voluntariamente, porque amamos a Dios, como dice la palabra ahí, ¿entiendes? Cumplimos con los mandamientos del Señor. Porque no solamente es el dinero que se diezma, también el dinero se diezma, el tiempo se diezma, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros somos incrédulos y rebeldes y soberbios a los mandamientos de Dios, y por eso nos va mal. Y muchos líderes entonces enseñan para que no te vaya mal. Solo es que a veces solamente se quedan ahí para que te vaya bien, pero no explican qué irme bien. Porque es que el Señor lo dice allí, para que tenga ¿qué? Prosperidad. Y la prosperidad no solamente es dinero, la prosperidad no solamente es casa, la prosperidad no solamente que está en salud, no. La prosperidad me está indicando en primer lugar la vida espiritual, ¿entiendes? Que voy a estar en bien con Dios. Amén. Que no me va a pasar ninguna otra cosa. Segundo, prosperidad, entonces también, que todo lo que yo hago, voy a tener que abundancia de todo, en todo lo que yo emprenda. Sí, porque va a tener sabiduría para ser un buen negociante. Saber, ese es el punto que Dios está hablando aquí. Amén. ¿Sí? Entonces, pero nosotros tenemos que cumplir realmente, punto por punto, como dice la palabra de Dios. Así que, sí, querido joven, se puede diezmar, la Biblia lo dice, ¿entiendes? Ahora, si buscamos entonces en el punto de que no hay que diezmar, pues entonces hay que dar entero, porque el Señor exige ¿qué? No el 10%. El Señor exige la vida entera. Él dice ahí, el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y venga, siga. El Señor exige todo por todo, ¿sí? Amén. Entonces, por su amor inefable, todavía dice, no, cumple con esto porque ustedes tienen deudas que sufrir. Ustedes tienen familia, tienen casa, tienen muchísimas cosas, tienen que pagar. Pues solamente yo me conformo con el día, le dice el Señor. ¿Ve? Así que esto no es, ¿entiendes? Porque es una ley, no. Esto es un mandamiento voluntario de una persona que tiene un encuentro con Dios. Solamente a los hijos de Dios es que se les enseña estas cosas. ¿Y quién me enseñó? El Señor. Gracias, joven, por tu pregunta, pero cumpla usted y verá la gloria de Dios, ¿entiendes? Y podemos darle muchísimas citas, tanto del Nuevo como del Antiguo, pero tenemos otra pregunta y tenemos que entrar a ella. Tenemos una muchacha, ¿entiendes? Ya tiene 23 años, su padre no le tiene confianza, ¿entiendes? Y entonces ella quiere saber que cómo ella puede ganarse la confianza de su padre. El padre le pone traba para todo, le impide aún salir. Le quitó el teléfono, ella compró el teléfono, pero él se lo quitó. Dice que le tiene como un celo de tal manera que ella se encuentra como esclavizada. ¿Qué yo puedo hacer sin faltarle el respeto a mi padre? Pero ya me tiene fuera de lugar.
¿Qué puedo hacer? Porque no me confía. Amén. Joven, sí, es un problema que la mayoría de los jóvenes y también adultos se les hace difícil obedecer. Es una palabra fácil de decir, pero es difícil muchas veces de hacerlo. Pero lo que te quiero recomendar es que obedezca, que te someta a tus padres si tú quieres larga vida y quieres que te vaya bien. Porque una de las palabras es la promesa que Dios nos da como tanto a hijo como a padre, que nosotros los hijos tenemos que obedecer en el Señor. So, tienes que buscar la ayuda de Dios, tienes que clamar al Señor, entra en tu cuarto, pídele al Señor, cierra la puerta, habla, dialoga con el Señor, que Él va a contestar las peticiones de tu corazón. Él dice, si nosotros nos encomendamos a Dios, confiamos en Él y nos deleitamos en el Señor, que Él conoce las peticiones de nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros vengamos a Él. Muchas veces los jóvenes o las personas no vienen al Señor y Dios tiene que mover la ficha, mover algo para que esa persona ponga los ojos en Cristo Jesús y Él pueda ayudarlo. Tu socorro viene de Dios. Y si Dios no está en la vida de una persona, pues siempre va a haber caos, siempre va a haber situaciones, pero como hijo tiene que obedecer a tus padres. Y los padres, ¿verdad? Dice también un consejo aquí, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, porque tenemos que tener también esa buena comunicación, tenemos que escuchar como padre, como hijo, también tenemos que someternos y escuchar, porque es el problema que hay, que a veces una persona quiere hablar y no quiere escuchar. Muchas veces hay que morderse la lengua, callar, escuchar y dejar que Dios obre, que Dios pelee por ti. Y Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la paciencia, el amor, para que tú puedas bregar con tus padres, que ellos fueron el motivo por el cual tú estás aquí. So, dale gracias al Señor, aún por esas situaciones, porque tu padre está vivo. Porque cuando ellos se mueren, entonces, cuando las personas se portan bien, tienen esa alegría, ese contentamiento que pudieron hacer en vida con sus padres. Pero cuando los hijos se portan mal con sus padres, cuando se mueren, entonces tienen ese remordimiento y es difícil sanar esa herida. Así que honra a tus padres en vida, valóralo, ámalo, respétalo, no importa cómo ellos, tú dices que están actuando contigo, porque el Padre al que ama castiga. Así también nuestro Padre Celestial nos castiga a nosotros para que nosotros vayamos por la vía correcta y no nos salgamos del caminar. Amén, Dios te bendiga y estaremos orando por ti. Sí, lamentablemente los padres ahora no tienen paciencia y no tienen confianza con los hijos. Entonces viene el caos del problema, de la situación, de las discusiones entre padre e hijo. Padres, quiero decirles que debemos de tener una confianza con nuestros hijos y tenemos que tener una paciencia también con nuestros hijos. Todos pasamos una edad como la que ellos están pasando y tenemos que comprenderlo. Sabemos que damos la mejor educación que se pueda dar porque la mejor escuela está en casa. Amén. No pensemos de que al enviarlo a la escuela ahí es que van a recibir la educación empieza desde la casa. Si nosotros lo instruimos, la palabra nos enseña que si instruimos a nuestro hijo en el camino, dice que él no se va a apartar. ¿Y cuáles son las instrucciones que nosotros tenemos que dar? Primeramente el temor a Dios. Nosotros como padres tenemos el derecho, el deber y la obligación, la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos todos los modales de casa, todos los modales de familia, para que ellos lo puedan poner en práctica allá afuera, en la escuela, en la iglesia, en las calles, donde quiera que ellos caminen, ellos tendrán una instrucción, pero nosotros padres, es nuestra tarea, nuestro trabajo de instruir a nuestros hijos. Tampoco no podemos desesperar a nuestros hijos, no podemos nosotros ni gritar a nuestros hijos, porque eso no vamos a encontrar una respuesta a la que nosotros necesitamos. Esta joven que dice, hasta el teléfono me quitó, creo que eso tampoco no funciona así. Si, al quitarle el teléfono a su hija, padre, no está solucionando nada, porque puede comprarse, entonces usted lo que está haciendo es enviando a su hija a que mienta, porque comprará otro teléfono y ya no lo va a traer en casa, lo esconde, lo apaga antes de entrar a casa. Y el engañado no solamente es como padre, que es de esta joven, y también la joven va a entrar en la mentira. ¿Por qué? Por la razón que, como ya no puede traer un teléfono en casa, o se le ha prohibido tener un teléfono, lo que va a hacer es comprar otro y tenerlo allá escondido, y nadie se va a dar cuenta, y ahí entra el engaño, entonces entra la apariencia, entra muchas cosas que nosotros le damos
puerta o le damos lugar a Satanás que entre, entonces siempre va a estar esa división. No, padre, lo que tiene que hacer es hablar con su hija, pedirle a Dios que le dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para que pueda tener una comunicación y tenemos que tener nosotros esa confianza, tenemos que tener esa paciencia con Dios para que entonces, con los hijos, para que Dios obre en nosotros y nos dé ese, entonces crezca el amor en nosotros para poder nosotros hablar con amor a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que educarlos con amor. Amén. Dios nos disciplina a nosotros, no castigándonos, no golpeándonos. Dios nos castiga y nos enseña qué debemos hacer y dejar de lo que no le agrada a Dios. Y eso nosotros, como nuestra responsabilidad como padres, tenemos que enseñarle, instruir a nuestros hijos. Entendamos bien qué es instruir a nuestros hijos. Es darle tiempo, es amarlo, es estar en el momento cuando ellos más lo necesitan a uno. Eso es una instrucción. Pero nosotros pensamos que instruir es golpearlo, es sacarlo de la casa, es quitarle las cosas que no. No, hay que entender cómo tenemos que instruirlo en el amor de Dios, en el temor de Dios, y verá la gloria de Dios en su familia. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querida joven, gracias por escribirnos, hacernos la pregunta. Y yo quiero preguntarle también a ti en este momento, ¿por qué tu padre no tiene confianza en ti? Es uno de los puntos que tiene que analizar. No hay causa sin motivo, ni motivo sin causa. Así es. Así que siempre tiene que haber un motivo cuando hay algo. ¿Estás tú desorganizada en tu forma de comportamiento? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú actúas de otra manera? Esa es una. Ahora, si es algo excesivo, tienes que tener un cuidado. Porque tú dices ahí también que el padre aún te cela. Está enamorada de ti. Entonces tienes que tener cuidado. Entonces, vamos a mirarle estas cosas. ¿Por qué él actúa? ¿Tiene tú más hermanas? ¿Tiene más hermanos? ¿Cómo reacciona él con ellos? Tú tienes que analizar estas cosas. Tercero, ¿vives tú con tu madre también? ¿Quiénes viven en casa? ¿Por qué solamente tú hablas de ti? Ahora, tú dices que compraste el teléfono. ¿Por qué él te lo quitó? ¿Te pasas tú las horas? Tú tienes, la edad que tú tienes ya es suficiente para tú también bregar en la casa. Limpia tú en la casa. Comparte tú en la casa. Obedece a tu padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Hace tú eso? Eso es muy importante. ¿Lo honra? ¿Qué significa honrar? Primeramente, en obediencia, sometimiento hacia ellos. Consultar con ellos. Bregar. Cumplir las órdenes que ellos me dan. ¿A qué hora tú llegas a casa? Cuando llega a casa, ¿te metes al cuarto? ¿O te metes a ayudar, a trabajar allí, en los asuntos? O sea, es muy importante, querida joven, que tú tengas en mente, antes de juzgar a tu padre, de decir lo que está diciendo, porque eso es algo serio. Me cela, me quita el teléfono, ya me tiene cabezado, no hay yo qué hacer, no me da cabida. O sea, eso es serio. Por eso, en primer lugar, ¿cómo tú estás en tu casa? Gánate la confianza, siéntate con él. Habla, papi, ven acá. ¿Cuál es lo que tú tienes conmigo? ¿Por qué tú eres así conmigo? ¿Por qué tú no eres así con la otra persona? Si tienes más hermanas, ¿por qué no eres así? O sea, dialoga. Hazte amiga. ¿Entiendes? Sean amigos. Y de esa manera tú vas a encontrar, tú vas a escuchar las razones de él. Pero sé obediente, sé sumisa, cumple con tu responsabilidad en casa. Levántate a la hora que tienes que levantarte temprano, si tienes, haz oficio, está allí. No te pases tu tiempo en el teléfono. O sea, brega. Gánate esa confianza para que veas que él te va a tener confianza. Pero si tú haces todo lo contrario, no podrás ganarte la confianza. ¿Me estás entendiendo? Y querido padre, si usted está hablando, si usted está viendo el programa, por favor, dialogue con su hija. Tenga cuidado. No la desespere, porque la Biblia dice versículo 4. El versículo 4 como dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Te ve. Todo en Dios se puede. Tiene que criarlo en la amonestación del Señor. O sea,
tenga la confianza en ella, escuche razones. Venga, hable con su hija, dígale, ven acá, mi amor, porque estoy así, así, así. Yo quiero esto, me gusta. Dialogue. Eso es muy importante. Pero si usted nunca dialoga, si siempre que usted que viene a ella le está gritando, y no, que eso que malo, ahí está bien, está fuera de lugar. Dice allí, no lo provoque a ir a su hijo, ¿te ves? Sino criadlo en disciplina, ¿te ves? ¿Qué disciplina? Sentarse, preparar la materia, porque significa discípulo, viene de discípulo. Entonces usted es el maestro. Prepare la clase, siéntese para enseñarle. Mira, esto se espera de ti, ta. Ese es el punto, eso es disciplina. ¿Sabes? Entonces, la está instruyendo, la está discipulando. Luego, si no quiere, entonces viene el otro. ¿Sabes? Y si le quita algo, póngale algo que haga para su beneficio de ella y el crecimiento de la familia. Sean amigos, sean uno. ¿Entiendes? En el nombre del Señor. Bueno, desgraciadamente el tiempo no ha llegado, ¿entiendes? Y tenemos que cortar aquí. Pero si usted quiere, llámeme al teléfono 978-835-2911. Yo tengo una conferencia que se llama La Responsabilidad de los Padres, se la puedo regalar, ¿entiendes? Muy buena, ¿entiendes? Gratis, no tiene que pagar nada. 978-835-2911. 978-835-2911. Bueno, tienen cada uno 5 minutos, ¿entiendes? Porque ya no da tiempo de predicar, pero ustedes me van a hablar, ¿me entiendes? Sobre esta lectura que tuvimos hoy, sobre la fe, ¿entiendes? Hable a nuestra audiencia. Cada uno tiene 5 minutos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Sí, amigos televidentes que ven este programa, la fe, tenemos que nosotros entender qué es fe. La convicción, tenemos que tener una convicción en Cristo Jesús, que sabemos que solamente por Él es que nosotros podemos encontrar todas las respuestas en nuestras vidas, porque tenemos una esperanza, tenemos una convicción en Cristo Jesús, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro salvador, Él es la vida, Él es todo, y nosotros dependemos de todo de nuestro Señor Jesucristo. La fe entonces nos lleva a nosotros a creer las cosas que no vemos, pero sabemos que está, que sabemos que puede transformar nuestras vidas. La fe nos hace entonces nosotros aceptar y seguir en los caminos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra misma nos dice entonces, nosotros cómo podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Es importante que la fe cada día crezca, no que mengue la fe, crezca cada día para que nosotros entonces podamos encontrar y recibir lo que Dios nos promete, que es una vida eterna, una vida de salvación, la promesa de Dios de estar en los cielos, estar allá arriba y tener una vida en gozo, en la paz de Dios. La fe también dice que es lo que nosotros no vemos, pero creemos. Es algo que no podemos tocar, pero lo sentimos. La fe es entonces nos mueve a nosotros a mantenernos firmes, a creer de que Dios, por más cosas imposibles que nos vengan a nuestra vida, por fe en Cristo Jesús, nosotros podemos recibir sanidad, podemos recibir milagros, podemos recibir bendiciones de Dios por la convicción que sabemos que Dios es todopoderoso, que está sobre todo en esta tierra, y que la fe nos mueve a nosotros a creer en Él, a mantenernos en Él y a seguir haciendo su voluntad de Él. ¿Qué es otra fe también? Vemos nosotros en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 10 en adelante, habla de un centurión que tenía su siervo que estaba enfermo, y llegó a nuestro Señor Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo, yo quiero que tú vayas a la casa, pero no soy digno que tú entres bajo mi techo. Y el Señor le dijo: yo iré. Y el mismo, vean el centurión hasta dónde tenía la fe, la convicción, la que nosotros tenemos que tener los servidores de Dios, los hijos de Dios. Le dice el centurión a nuestro Señor Jesús: solo da la palabra, di la palabra y se sanará mi siervo. Nosotros tenemos que ver entonces en esta historia, en el capítulo 8 de 10 en adelante de San Mateo, que Él solo le dice a nuestro Señor Jesús: solo di la palabra. Nosotros tenemos que también nos da una enseñanza de qué es la fe, es de la creencia, es la fe, la convicción, la certeza que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, porque si servimos a Dios, tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mientras el hermano hablaba, ¿verdad?, me dio un poquito de tiempo para pensar y analizar, porque estamos en vivo, gloria a Dios. Pero sí, la fe es lo que nos mueve a nosotros a creer.
La fe en verdad viene, como dice su palabra, por el oír y oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso día a día nosotros tenemos que poner nuestra visión, nuestros ojos en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros creemos que somos salvos por fe. Y por fe vamos también a ver a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la esperanza, la seguridad, la certeza de que tenemos garantía en el reino de los cielos. Qué bendición tan grande. Por fe, hoy, ¿verdad? Nosotros creemos cada una de estas palabras maravillosas que Dios nos ha dejado aquí. Pero también tenemos que fortalecer esa fe. ¿Y cómo la vamos a fortalecer? En ayuno, en oración, buscando del Señor, humillándonos, obedeciendo, haciendo lo que Él nos manda hacer. Así que la fe es un tema intenso, el cual nosotros como hijos de Dios y como hacedores de sus palabras que somos, no solamente somos oidores, sino hacedores, porque ya tenemos que morir a nosotros para seguir a Dios, seguir a Jesucristo. Y eso es lo que hace la fe. La fe es negarte, la fe es ya no vivir como tú eras antes. Las cosas viejas pasaron. Todos tenemos un background, todos tenemos una vieja forma de vivir como éramos antes en la antigüedad. Pero Dios nos ha sacado de esa oscuridad a su luz admirable. Y hoy estamos testificando por fe. Hoy estamos aquí predicando su palabra para que otros también puedan alcanzar esa salvación. Hoy es el día de salvación. Cree por fe. Acepta al Señor Jesucristo para también pueda disfrutar de esta fe tan maravillosa. Solamente tiene que tener fe como un granito de mostaza, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que puedo aportar. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Amigo televidente, vea bien aquí el versículo 20 de este capítulo 17 de San Mateo y el versículo 21, los dos versículos. Mire bien, dice aquí: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oiga bien esa palabra. Nada será imposible cuando usted tiene fe como un granito de mostaza. La mostaza es una de las semillas más pequeñas en la tierra, es la más pequeña. Se pierde en la palma de la mano. Usted puede ir a cualquier marqueta, cualquier tienda de comida, y compre la mostaza, y la va a ver. Hay una que es negra y hay otra que es como beige. ¿Entiende? Entonces, usted la pone aquí y se pierde. Pero cuando usted la siembra, ese granito, usted la siembra, hace un árbol frondoso. Amén. Y amplio. Y las aves del cielo vienen debajo a coger sombra. Y la gente también se pone debajo. Mire bien. Esa es la fe cuando se tiene en Dios. Ahora ese es el punto. No en imágenes. No en las cosas que usted está viendo. ¿Entiende? Es en Dios. En Dios es lo que dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es el teléfono de Dios. Y el teléfono de Dios es 65. ¿Usted ve? Búsquelo en la letra 65. ¿Usted ve? Busque la letra F, ¿entiende? Y busque la letra, ¿entiende? E, y le va a dar 65. Es el teléfono de Dios. Llame a Dios. Míralo aquí. Lo dice aquí en ese versículo 21. Dice, porque este género no sale, sino con oración y ayuno. Ese es el punto clave. ¿Usted ve? Tiene que ayunar, tiene que orar, porque es un género, oiga bien, es un género. Gloria a Dios. Tenemos que someternos a Dios. ¿Aquí tenemos que someternos? A Dios. Vamos a leer, está en Santiago 4:7. Es clave, ¿entiendes? La fe se efectúa cuando se pone en Dios, cuando se deposita en Dios y nos sometemos en Dios. Ahí que se efectúa la fe. No es ninguna gente, no es ninguna cosa que usted está viendo, es en Dios. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted ve por qué? Porque la lucha que tenemos no es con carne y sangre. La lucha que tenemos es con el mismo Satanás. Dice un género. Esto no sale sino con oración y ayuno. Entonces ahí que se trata la fe. Cuando usted deposita su confianza en Dios, cuando usted cree a Dios y hace lo que Dios le dice, entonces se efectúa el milagro. ¿Usted ve? Recuerde, la lucha que usted tiene son demoníacas. Vamos a leer lo que es muy importante, ¿entiende? En Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Es clave cuando podemos entender eso. Amén. Dice su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ok. Ve ahí cómo dice ahí, te ve. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Solamente en el Señor. Nuestra lucha no es con carne y sangre. Amén. Son con principados. Se le mete duda, desánimo, desaliento. ¿Te ve? Viene eso. Le mete aquí. Satanás coge la mente y lo tambalea. Usted no quiere ni hacer nada. O le mete un cansancio y un sueño ahí que usted se quiere morir. ¿Entiende? Para que usted no haga lo que Dios dice que tiene que hacer. Porque esa es la lucha que tenemos. Es una lucha continua. En cierta ocasión, el Señor invitó a Pedro y a Jacobo y a Juan a orar con ellos. Sí. Y entonces cuando el Señor vino, que quería, que pues estaba pasando por lucha terrible. Ven, ayúdenme a orar, sí. Y cuando ese se puso a orar, se estaban durmiendo, roncando ahí. Roncando. ¿Qué es eso? Y el Señor vino y le dijo, venga, no puedo velarte siquiera una hora conmigo. Velate y orar para que no te dé tentación. Santo. Eso es lo que tenemos. Este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Y eso se llama fe. Gloria Fe a cuando Dios. usted deposita la confianza en Dios, aleluya. Santo. Y usted comienza a clamar a Dios. Sí, Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Y verás cómo Dios se glorifica. Un Aleluya. minuto, varón. Dígale a esta gente directamente Aleluya. cómo pueden orar. Gloria a Dios en el nombre del Señor. Sí, para orar a Dios hay que llegar primero a adorar y creer en Él en todo el corazón y el alma, porque sabemos de que si nosotros nos humillamos delante de Dios, recibiremos la bendición, las promesas de Dios, pero es importante que la fe crezca cada día en nuestro ser. Amén. Amén, pastora, un minuto. ¿De qué manera la gente puede conseguir esa fe directamente en Dios? Amén, conectándose, ¿verdad? En el nombre de Jesús y también llenándose de su Espíritu Santo, también pidiéndole al Señor, porque dice que pidamos, que nosotros no tenemos porque no sabemos pedir. Pedís y se os dará, y dice la palabra. Así que comienza a pedir en fe, creyéndole al Señor, y Él te va a llenar de su Espíritu, entonces va a darte de esa fe. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa, pero miren, déjame decirle, oren más. Clamen a Dios, métanse, ¿entiendes? Cogen, por ejemplo, de las 12 en adelante, cuando están los muchachos ya durmiendo y todo el mundo está lleno, que está todo en silencio, métase a orar con Dios, a clamar a Dios, a llorarle a Dios. Amén. Eso es muy importante. Yes. Comienza a leer la palabra de Dios más, ¿entiendes? En todo momento, cogen un texto o un capítulo y trata de aplicar ese capítulo a su vida. ¿Qué le está diciendo Dios? Cuando usted ora, habla a Dios, pero cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Entonces es muy importante, comienza a leer esta cosa. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, porque mucha gente no lee este libro, no lo leen. Bien, comience, si no tiene uno, mande a buscarlo, se lo regalamos. No hay problema, mire, la dirección, Juventud para Cristo, apartado de correo 1254, Lawrence, Massachusetts, 01842. Y al final ve también va a ver la dirección. Escríbanos, estamos para servirle, pero lea la palabra de Dios, ore a Dios. Y otro punto, y terminamos con eso, ayune. Ayunar es abstinencia. Abstenerse de todo, no tomar agua, no comer alimentos, no dormir, meterse de rodillas, clamar a Dios encerrado. Ese es ayuno, porque le va a ayudar a usted a vencer la tentación que Satanás le va a poner en el camino, porque Satanás es el que tienta. Amén. Posiblemente, si Dios lo permite, la semana que viene estaremos hablando sobre qué es el ayuno, porque es muy importante. Mucha gente se han metido en cosas en camisa de once varas y no ayunan porque no saben qué es el ayuno que Dios escogió. Y le damos esta cita para que usted la lea, a Isaías 58. Lea Isaías 58 para que vea el verdadero ayuno. Varón, ore al Señor para que el Señor tenga misericordia de todas las personas. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Manifieste tu poder, tu gloria, Señor. Te presentamos a cada uno de los, Señor, televidentes, Señor, que han tenido la bendición de poder ver este programa. Manifiesta, Señor, tu gloria, Señor, tu presencia en cada uno de ellos, de toda la familia, Padre. Gracias, Señor. En tus manos están, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pastora, ore por las personas que necesitan de Dios, que un milagro. Amén, amantísimo Padre, Señor, tú conoces cada persona, cada televidente que está allí mirando, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, Señor. Tú sigues haciendo milagros y prodigios, Señor. Te pido que aumente la fe, Señor, de cada persona, Dios, y que tú puedas contestarle, Señor, de acuerdo a tu voluntad rica en gloria, Señor. Si es tu voluntad, Señor, sigue sanando, liberando, Señor, trayendo salvación, Señor, paz y restauración a las familias. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. 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 Con la ayuda del Señor nos veremos la próxima semana, así que te han venido, porque lo esperamos muy pronto. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Amén.